Hola, buenos días a todos. Bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este webinar o esta actividad para pasar vuestra mañana o vuestro ratito de cuarentena esta mañana. Bueno, somos Luismi y Elisa, compañeros de trayectoria profesional desde hace más de 15 años ya, aunque no se nos nota. Y bueno, miembros del equipo de Apteca, el primer recomendador de apps de lectura y libros app para niños y jóvenes. Un proyecto que hemos desarrollado en colaboración con el Grupo Electra de Investigación de la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues en estos momentos en los que estamos, en los cuales el consumo de contenidos editoriales estamos desarrollando fundamentalmente en soporte digital, salvo las personas afortunadas que tienen una biblioteca en su casa o los que han sido muy prevenidos y han hecho acopio de materiales librarios antes de encerrarse. Bueno, pues creemos que es una buena oportunidad para hablar de todos los recursos que hay disponibles para público infantil y juvenil y bueno, pues con ese ánimo, con el ánimo un poco de hablar sobre lo que está pasando y de ver qué oferta hay disponible, pues le vamos a dedicar este ratito a este tema y va a empezar la presentación mi compañero Luismi. Después de la presentación haremos un turno de preguntas. Tenéis a vuestra disposición el chat en YouTube para trasladarnos cualquier consulta o cualquier comentario, cualquier inquietud que tengáis. ¿Vale? Muchas gracias también al soporte técnico que está por ahí escondido, haciendo que todo esto funcione tan guay. Vamos a ello. Buenos días y daros las gracias, como comenta Elisa, por acercaros y participar esta mañana con nosotros. Darle las gracias también a Mareas Virtuales de abrirnos esta ventana y de, bueno, pues hacer nuestra aportación también en estos días en los que vivimos de una forma un poco extraordinaria, ¿no? El tiempo, confinados en nuestro espacio. La pregunta que nos hacemos inicialmente es esta, ¿no? ¿Cómo entender hoy la colección de la biblioteca? Que es una pregunta que no es nueva, que ya nos las venimos haciendo desde hace tiempo, desde la biblioteca pública, desde la biblioteca escolar, desde la universitaria, desde todos los ámbitos, pero que en este tiempo especial de confinamiento adquiere, como comentaba Elisa, una relevancia especial porque el acceso habitual a determinados materiales se ha cerrado desde bibliotecas, desde librerías, desde las distribuciones y en los procesos de edición que se han tenido que parar, y los ojos en ámbitos educativos, en ámbitos bibliotecarios, en el ámbito familiar, para el aprendizaje, para la lectura de ocio, para la información, están puestos, la mirada está atentamente puesta en el entorno digital. Como datos, tengo por aquí una serie de ellos recogidos en estos últimos días y vemos que es ese impacto de lo digital, independientemente de todo el contexto general de cómo se ha acelerado la transformación digital en empresas, con el teletrabajo, en las propias bibliotecas que estamos trabajando desde casa, y en el espacio familiar, en lo que toca a ejemplos del mundo del libro, de espacios, organizaciones, empresas que se relacionan con el mundo del libro. Tengo aquí unos datos, por ejemplo, comentaba el otro día la representante de la Comunidad de Madrid, que eBiblio Madrid ha subido un 45% el número de usuarios. Las altas en eBiblio, la plataforma de préstamo digital del Ministerio de Cultura en las distintas comunidades autónomas, han crecido un 129,82% durante las primeras semanas del estado de alarma. Hay 18.323 nuevos usuarios. Si sumáramos a estos usuarios los de Eliburutegia, que es la otra plataforma pública en el País Vasco, serían 25.000, pero no solo en bibliotecas, también las plataformas de suscripción, Ubico, Kobo, Storytel, Script, duplican y hasta duplican el número de altas,
Los lectores también incrementan un 66% sus visitas a las librerías online y todos, ¿no?, nos vemos afectados por esta situación. En ese contexto está la pregunta con la que iniciamos el webinar y que afecta a todo tipo de bibliotecas, también a la biblioteca personal. Una colección que venimos construyendo ya desde hace tiempo como una colección que no se para en el objeto, sino que se fija, pone el foco en los contenidos y en las experiencias que proporciona, y que es abierta, eminentemente, mucho más abierta que lo fueron las colecciones anteriores, que eran más tangibles y más concretas, ¿no? Mucho más dinámica e indudablemente híbrida. Una colección que evoluciona por suma, por adaptación, y que va rompiendo los espacios compartimentados que antes teníamos de biblioteca referida al libro, impreso, fonoteca referida al audio, etcétera, etcétera, mediateca y demás, sino que hay un proceso de convergencia indudable que en estos días, insistimos, se ponen mucho más de manifiesto y que afecta muy directamente también a los productos infantiles y juveniles de lectura, de información y de ocio, de literatura. Al final es una colección que lo que pretende es estar al servicio de unos espacios nuevos de aprendizaje, de ocio, de expresión y de creación, ¿no? Como vemos en la siguiente diapositiva. La biblioteca hoy no podemos entenderla sino como un espacio de integración de todos los soportes, de todas las formas de leer y de escribir, y un espacio que proporciona en el propio espacio físico y también en el espacio virtual experiencias, brinda oportunidades de leer, de escribir en todos los soportes de cara a construir un lector competente. Este sería el contexto marco con el que queremos empezar a abrir. Pasamos ahora, Elisa va a centrar más la atención en el material digital de lectura y luego centraremos el foco concretamente en el proyecto APPTK que comentaba Elisa, en el que trabajamos y ofrecemos una herramienta a vuestra disposición. Vale, muy bien, gracias por darme voz, Luismi. Voy a ir muy rápido, porque yo creo que lo que interesa sobre todo es presentaros esa herramienta que creemos que puede ser especialmente útil en estos momentos en los que hay tanta oferta de contenidos digitales que uno no sabe por dónde empezar y por dónde seleccionar. Y siempre me gusta hacer una pequeña alusión a cómo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hologramas que cantan o inteligencias artificiales que dan conferencias o mantienen entrevistas con periodistas famosos, pues influye en la oferta editorial que tenemos para nuestros niños y jóvenes, ¿no? La realidad ha adquirido nuevas dimensiones, esos mundos reales y virtuales cada vez se funden más y se mezclan más, y la tecnología pues ha borrado bastante los límites con la realidad. Entonces tenemos ejemplos muy tangibles y muchas veces yo creo que podemos llegar a pensar que tiene poco que ver con nuestro papel como mediadores entre el libro y la lectura con niños y jóvenes, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues poco a poco vamos aterrizando. Hace poco más de 10 años no había teléfonos inteligentes y no había tablets. Cada vez hay más oferta de tecnología ponible que hacen que, bueno, pues como comentaba, esos límites entre lo digital y lo virtual se diluyan poco a poco y empecemos a establecer nuevas relaciones con la tecnología, como pueden ser las que se derivan de los dispositivos digitales domésticos o los robots, etcétera, etcétera.
Y como os decía, bueno, pues todo tiene bastante que ver con nosotros. Para empezar, porque como sabéis, la disrupción digital ha provocado una alteración en los sistemas de transmisión del conocimiento, ¿no? Y tenemos ahí a una booktuber que, como sabéis, para muchos lectores infantiles y juveniles, infanto-juveniles a partir de edades bastante tempranas, 8 o 9 años, se han convertido en los principales prescriptores de contenido, ¿no? Otro de los efectos notables de la disrupción digital es cómo ha cambiado la forma en que los lectores descubrimos y consumimos contenidos, y no solo contenidos digitales, también contenidos en papel, ¿no? Todo un poco está influido a muy diferentes niveles con la tecnología, hasta el punto de que casi el 90% del proceso de descubrimiento de contenido se hace a través de aplicaciones, ¿no? Y de ahí es el interés que creemos que tiene una herramienta a través de la cual prescribimos los mejores contenidos digitales en formato app para público infantil y juvenil, desde apps de lectura hasta libros app. La tecnología ponible, los asistentes de voz, los asistentes domésticos van a hacer que todo el proceso de personalización o de prescripción de contenidos pues cada vez sea más atinado, por decirlo de alguna manera, y a día de hoy, ya desde hace bastante tiempo, pues el descubrimiento de una obra en papel o en pantalla es una experiencia compartida con la tecnología y es algo a lo que no podemos estar ajenos, ¿no? Yo creo que es hecho más evidente en estos días en los cuales pues, nuestra puerta al mundo o nuestra ventana al mundo es precisamente la pantalla de nuestro teléfono, la pantalla de nuestra tablet o la pantalla de nuestro ordenador. Claro, en ese nuevo contexto los creadores dicen, si aquí están los lectores, los nuevos lectores, pues vamos a contarles historias de una forma diferente o vamos a trasladarles contenidos para que adquieran conocimientos de una manera distinta, ¿no? Y poco a poco pues va creciendo la oferta de contenidos digitales, de propuestas digitales para público infantil y juvenil, desde aquellas en las que se combina lo analógico con lo digital, como puedan ser los libros con realidad aumentada, los libros con realidad virtual u otros más experimentales, ¿no? Como estos Bringing Books que utilizan tecnología sensorial o estos Playful Books que también utilizan este tipo de tecnología, a otros experimentos como los libros juego en papel electrónico, pero sobre todo donde más oferta se ha desarrollado, dentro de que, como sabéis, seguro que la mayoría de los que nos estáis escuchando, la trayectoria que tiene la literatura infantil y juvenil digital es mucho menor que la que tiene la literatura para adultos o los contenidos educativos, pero aún así, bueno, pues como había lectores en ese ecosistema digital, pues los creadores, los desarrolladores, los diseñadores gráficos han ido haciendo sus pinitos dentro de ese ecosistema. Donde más oferta hay es en las lecturas directamente en formato digital. Desde los entornos a través de los cuales los chicos se comunican y comparten sus propuestas creativas, como el gran Wattpad, que como sabéis es el gran canal de expresión de muchos jóvenes de todo el mundo, de muchas latitudes. Las bibliotecas digitales a las que aludía Luismi al principio de la presentación, que también son unos escaparates ahora mismo en primera línea de los contenidos editoriales para todo tipo de públicos, pero también para público infantil y juvenil, aunque la oferta sea un poquito más contenida que en el caso de los adultos. Y esas propuestas que a nosotros desde hace años nos vienen llamando especialmente la atención, porque lo que intentan, más allá de esa traslación del contenido editorial del papel a la pantalla, sin mayores variaciones, más allá de esa posibilidad de poner en marcha o de sacarle partido a algunas de las funcionalidades de los dispositivos digitales, como pueda ser el cambio de tipografía, el tamaño, el contraste, etcétera, etcétera, pues son esas lecturas enriquecidas, ¿no? En las cuales los creadores han intentado que la experiencia de lectura sea un poco diferente a la experiencia en papel. Hay algunas propuestas más pegadas al papel, ¿no? Hay algunas propuestas digitales en formato app que nacen precisamente del papel, aunque con esos añadidos, ¿no? Ese juego con, sobre todo con la interactividad, que es pues, la característica principal diferenciadora de las propuestas digitales o de este tipo de propuestas digitales, obviamente no de todas. A otros experimentos que vienen sonando también desde hace tiempo, como las lecturas interactivas que siguen la fórmula de elige tu propia aventura, las lecturas interactivas que emulan el formato videojuego. Al final un poco pues esos límites en la creación pues se diluyen, ¿no? Quizá el formato digital se presta especialmente a que eso suceda, aunque por supuesto que hay libros juegos también en formato papel y que hay muchas propuestas muy experimentales en formato papel, o incluso que le sacan un grandísimo partido a la interactividad, ¿no? Pero sí que es cierto que la tecnología, pues por decirlo de alguna manera,
hace que aumenten exponencialmente las posibilidades que tienen los creadores en este sentido, ¿no? Lectura transmedia, que transitan entre distintos canales para ofrecer al lector contenido a través de esos distintos canales o de distintas fórmulas. Lecturas crossmedia, ¿no? Que son esos pequeños puzzles que poco a poco se van conformando hasta que uno tiene pues, la historia completa, el argumento completo, el contenido completo. Lecturas que prueban a ver si ese formato chat en el cual habitualmente nos comunicamos puede ser también un canal interesante para promocionar la lectura y para desarrollar la lectura. Lecturas que intentan que el cambio de soporte no sea una traba, ¿no? Y que si estamos en casa leyendo con la tablet y luego nos vamos a la calle y vamos a tener a nuestra disposición nuestro teléfono, pues podamos cambiar de formato, de soporte de una forma muy fluida. Espacios que han crecido como redes sociales, pero que tienen grandes comunidades y que intentan atender a sus usuarios también ofreciéndoles lecturas de una forma más o menos experimental. Otras plataformas que han crecido con otro tipo de contenidos como puede ser Spotify y que también se ha abierto a los contenidos editoriales con algunas iniciativas como Ven con un cuento, como cómics, etcétera, etcétera. Algunos creadores que también han buscado la interactividad en otras redes más generalistas como Facebook. La eclosión que ha habido en los audiolibros, ¿no? Como un poco ese crecimiento de la voz o ese resurgir de la voz que se ha producido gracias a los dispositivos digitales y que está creciendo mucho también gracias a los asistentes domésticos, pues un poco está produciendo, ¿no? Ese auge en la oferta de podcast, en la oferta de audiolibros y ese mayor consumo cada vez más a todos los niveles de este tipo de contenidos. O esas propuestas que se valen de estos nuevos dispositivos que cada vez están más presentes en nuestro día a día, ¿vale? Hiperficciones explorativas, de nuevo, estas historias de elige tu propia aventura, lecturas creadas en sistema binaural, bueno, como veis, propuestas que intentan sacarle partido dentro del contexto digital a la creación, ¿no? a la literatura o a los conocimientos, no solo a la literatura. Hasta el punto de que se puedan desarrollar propuestas vivas, ¿no? Que vayan creciendo o vayan variando en función del estado de ánimo del lector o en función de los conocimientos del lector, ¿no? Todo ese universo de posibilidades nos las brinda la tecnología. Hay una oferta ahí que responde un poco a estas nuevas inquietudes o que prueba estas nuevas fórmulas que nosotros venimos monitorizando desde hace ya unos cuantos años y que creemos que es interesante, a las que creemos que es interesante dar visibilidad porque, como sabéis, bueno, pues el ecosistema digital es enorme, es un container enorme, uno no sabe dónde encontrar estos contenidos porque los espacios de difusión normalmente son containers gigantes, ¿no? Como las tiendas de aplicaciones en las cuales los libros apps se mezclan con las herramientas educativas más generalistas o aparecen dentro de espacios como el entretenimiento y cuesta, como digo, encontrarlas y nos parece que bueno, pues que era un esfuerzo interesante, ¿no? El buscarlas y el ponerlas un poco sobre la mesa y el analizarlas y bueno, pues brindárselas sobre todo a los mediadores profesionales o no profesionales, más del ámbito doméstico, para que más allá de lo que habitualmente consumen los chicos a través de los dispositivos digitales, que son vídeos e imágenes en entornos como YouTube o como Instagram, bueno, pues pudieran acercarse a estas propuestas digitales que entendemos les pueden ayudar de una forma especial a crecer como lectores, ¿no? Y a formarse como lectores del siglo XXI. Apteca es el primer recomendador de apps de lectura y de libros app para niños y jóvenes. Es un proyecto, como os avanzaba, que surge en colaboración con el Grupo Electra de Investigación de la Universidad de Salamanca y os va a hablar un poquito de las funcionalidades o las posibilidades que os brinda Luis Miguel. Bueno, ha sido la contextualización, ¿no? En cuanto al entorno en el que nos movemos y en cuanto a la oferta que percibimos, que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Para niños y jóvenes. En ese contexto, como comenta Elisa, nació AppTeca como, primero por un interés personal, por un interés profesional de unir esfuerzos para poder analizar, para poder llegar a toda esa producción. Y con una vocación también de servicio, con esa posibilidad de rentabilizar en la oferta, ¿no? de trabajo
rentabilizar nuestro análisis, las selecciones que vamos haciendo en AppTK para que en la escuela, en la biblioteca y en la familia sea más fácil llegar a estos productos. Primero, identificándolos, conociéndolos un poco más, orientando sobre las formas de acceso y también formando y pudiendo contribuir a la capacitación, ¿no? En el uso de dispositivos y en el uso de las propias aplicaciones. No es una herramienta que quiera crecer en extensivo, sino que nos interesa un crecimiento medido y un crecimiento en razón de, como también ha comentado Elisa, de la selección, ¿no? Por eso, esta idea de cocinar, ¿no?, a fuego lento. Es una selección en la sucesión de diapositivas que vamos a presentaros, veréis un poco pues esa idea, ¿no? Cómo pasas, Elisa, a la siguiente, por favor. Cómo el equipo que conformamos a PTK, primero nos interesa eso, extremar esa mirada, analizar los materiales, valorarlos con una serie de criterios amplios en función de distintos, de la mirada, de la focalización de distintos parámetros. Y como ha comentado también Elisa, en ese equipo estamos implicados nosotros y los componentes del grupo Electra de la Universidad de Salamanca, con que trabajamos codo a codo y mantenemos el aliento de la criatura. Es una selección de más de 350 productos, de aplicaciones, tanto de ficción como de carácter informativo y para todas las edades, para la infantil, primaria, secundaria, niños y jóvenes. Una selección que lo que pretende es ofrecer una variedad de materiales para todos los gustos y para todas las edades. Y insistimos en el carácter selectivo de todos estos materiales. La plataforma, nosotros a la medida que vamos analizando, que vamos comentando, descubriendo materiales de interés y vamos aceptando su subida a la plataforma, se va abriendo la posibilidad de que vosotros desde casa, desde la biblioteca, desde la escuela, desde otros ámbitos, podáis acceder libremente a PPTK y consultar esos materiales. Las opciones de búsqueda son variadas, ¿no? Intentamos hacer una herramienta que no sea compleja, que sea fácil de usar, pero que también sea versátil y dé la posibilidad de afinar las búsquedas y de poder refinar una consulta en función de la edad, de la categoría del producto, de las materias sencillas, ¿no?, que vamos introduciendo, de si tiene premios o no, y otra serie de filtros que podéis ver en la pantalla de búsqueda. Una vez que entramos en un determinado material, lo que tenemos es información gráfica sobre el contenido. Tenemos la posibilidad de entrar directamente en las tiendas donde se comercializan, sean el Google Play, sea el App Store, sea Amazon, sea Microsoft, dependiendo. En este sentido hay materiales que son gratuitos, hay materiales que necesitan un
pago, ¿no? Hay diferentes formas de adquisición. Buena parte también hay colecciones que proporciona la editorial, el distribuidor, proporciona el desarrollador, proporciona la aplicación de base con unos contenidos free, libres, que luego sí se pueden ir incrementando previo pago, pero también hay muchos materiales interesantes y válidos que son accesibles de forma gratuita. Ahí veis unas pestañas abajo con mayor información sobre desarrolladores, sobre idiomas, sobre otros aspectos de la aplicación, y incluimos también una pequeña reseña. No es un texto exhaustivo, pero sí es una presentación donde intentamos ponderar los puntos fuertes de ese material. Incluimos también, en el caso de los materiales que disponen de ello, de un acercamiento más directo a través de lo que llamamos al app trailer, ¿no? Un vídeo que presenta la aplicación de una forma más cercana. Al final es una forma, una herramienta que lo que pretende es facilitar, ¿no?, la labor desde la escuela, la biblioteca y la familia de identificación, de conocimiento y de selección de estos materiales. Esta sería la pantalla donde tendríamos la información sobre la aplicación en concreto, que en este caso era unas publicaciones sobre clásicos, de eClassics, y en concreto una de ellas, de las dos que hay dedicadas a textos de Edgar Allan Poe. Seguimos insistiendo en esta idea. Es una herramienta que está a vuestro servicio, con la que intentamos ayudaros a elegir y facilitar las cosas, ¿no?, en una oferta bastante compleja y no siempre fácil de asir, ¿no?, de atrapar. Esta vocación de servicio se complementa con esa orientación que os comentaba también, la idea de ayudar a formar, a capacitar a mediadores y al lector del siglo XXI. En ese sentido están las infografías, esta infografía que hemos lanzado en distintas lenguas del Estado y que está disponible a través de la página web, también la podéis descargar, y algún otro material que vamos editando, y sesiones también de trabajo presencial, ¿no? Todo orientado en la misma idea, ¿no? Seleccionar, ayudar a escoger y formar y capacitar a mediadores y a lectores. Nos gustaría un poco en la misma línea de lo que comentaba Luismi, ¿no?, y un poco haciendo memoria de algunas ideas que os hemos comentado a lo largo de esta pequeña charla, insistir un poco en la necesidad, ¿no?, de que los chavales accedan a contenidos variados y de calidad, contenidos digitales variados y calidad para formarse, ¿no? Yo creo que es algo que todos los mediadores tenemos bastante claro cuando hablamos de libros, ¿no?, que si un niño o una niña solo lee libros de un mismo tema, más o menos con un mismo planteamiento, con una misma estructura, pues puede que sea muy lector y que se haya leído colecciones y colecciones parecidas, pero es muy difícil que evolucione, ¿no?, y que dé ese salto que le permita transitar entre distintos contenidos, distintos formatos. Entonces, es un hecho que los niños y jóvenes a día de hoy, la mayoría del consumo de contenidos digitales que hacen, lo hacen a través de
plataformas como YouTube o como Instagram, es fundamentalmente contenido en formato vídeo. No quiere decir que no en muchos casos no tenga su interés, que por supuesto que lo tiene, hay un montón de recursos en esos formatos que son estupendos y muy interesantes a muchos niveles, tanto desde un punto de vista literario como estético, como formativo o educativo, pero bueno, pues con el ánimo un poco de que se brinden contenidos más variados, de que utilicen los dispositivos digitales no solo para consumir ese contenido de una manera un poco más pasiva, sino que, por decirlo de alguna manera, las propuestas de lectura les hagan más partícipes de la experiencia de lectura y les brinden una mayor interactividad, pues bueno, pues surge esta selección. Es una selección teniendo en cuenta la oferta que hay muy amplia, porque también intenta responder pues a todos los intereses que puedan tener los mediadores, ¿no? Entonces hay propuestas de muy distinto nivel y en torno a todas las temáticas que nos parece que pueden ser de interés para la infancia o para la juventud y que hemos podido encontrar representadas. Hemos seguido de cerca, aparte de esa evolución que he visto de una manera así súper fugaz y súper rápida, porque creo que también es interesante brindaros la palabra y que nos preguntéis si tenéis alguna duda concreta, seguirla para ir identificando esas propuestas, por decirlo de alguna manera, que han ido más allá de la prueba, porque hay muchos de los ejemplos que hemos visto que se han quedado un poco pues, más en la anécdota, ¿no? En más una fase beta y un poco seguir esas propuestas que al final han llegado a buen término y también pues, rescatar en esos grandes containers de aplicaciones, en esas grandes tiendas de aplicaciones, pues los contenidos editoriales digitales para público infantil y juvenil que nos parecía que podían tener un interés a niveles muy variados, ¿no? De hecho, una de las categorías que nos gusta más a los miembros del equipo de Apteca es precisamente esa categorización un poco inventada que hemos hecho, en la que un poco ponemos de manifiesto como una app te puede servir pues, para leer o para escuchar o para jugar o para compartir, porque al final son propuestas que pues tienen distintas aristas y que se brindan a muy diversas posibilidades y que, bueno, pues que poco a poco, app a app, al principio de una manera más intensiva porque teníamos un montón de aplicaciones en nuestros repositorios que queríamos subir al recomendador y ahora de una manera un poquito más pausada, pues vamos haciendo ese seguimiento en la innovación y también en los foros en los cuales, pues, por ejemplo, se reconocen el trabajo que se hace con este tipo de contenidos, ¿no? Tanto desde en foros muy reputados como la Feria del Libro de Bolonia a lo mejor otros foros más locales y más modestos que también pues van haciendo ese seguimiento a la oferta y con ese ánimo, ¿no? de brindaros a los mediadores materiales de interés. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver si hay gente por allí que le ha parecido contenido interesante. Mira, nos preguntan desde Valdeluz el enlace a la infografía. Tal y como avanzaba Luismi, la infografía está disponible en todas las lenguas del Estado, también está disponible en italiano, inglés y portugués en la página web de Apteca. Entonces vamos a pasar por el chat el enlace, pero en cualquier caso en appteca.es tenéis esas infografías que os invitamos a compartir y que, como os avanzábamos, están disponibles en varias lenguas del Estado gracias a la colaboración de profesores, bibliotecarios, que bueno, pues, a lo largo de estos años han querido ser partícipes del proyecto. Podéis preguntar, hacernos las preguntas que queráis sobre el tema que nos ocupa y en la medida que podamos nos damos respuesta. Por aquí querría citar también directamente a Raquel Gómez y Araceli de la Facultad de Traducción y Documentación de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, que dentro del equipo Electra son las personas con las que más codo a codo trabajamos y que, bueno, todo lo que es la herramienta pues se debe al esfuerzo de todos, aunque ahora no las veáis a ellas, están reflejadas plenamente en este trabajo.
Ultra Me he son salido... las personas con las que más codo a codo trabajamos y que, bueno, todo lo que es la herramienta, pues se debe... Perdonad, porque es que se me ha cerrado la pantalla de... la Sí, pantalla con el chat y ahora mismo la acabo de abrir para compartiros tanto el enlace a la herramienta como, disculpadme, ¿eh? nos preguntan desde la red Valdeluz Lleves cómo vemos que las bibliotecas nos capacitemos también como desarrolladores de apps para la lectura. Dentro del concepto de biblioteca que estamos construyendo, ¿no? Que no es una ruptura con la biblioteca anterior, sino que es una evolución, esa convergencia de la que hablábamos antes. Uno de los caracteres del carácter eminente de la biblioteca es la biblioteca como espacio de creación, como espacio de participación y como espacio más cercano, como Kari Lamsa, por ejemplo, pone de manifiesto al comparar la biblioteca anterior como la biblioteca tradicional como un salón comedor y la biblioteca actual como una cocina. En ese sentido, el trabajar desde la biblioteca en la creación de nuestros propios productos, sean aplicaciones dedicadas a la orientación, a la información, a la formación de usuarios, también herramientas que podamos utilizar para las sesiones de promoción de la lectura, para ofrecer a nuestros usuarios, en la medida en que la percepción tecnológica nos facilite hacer productos más elaborados o no. Yo creo que es interesante también que la biblioteca en ese sentido sea creadora, ¿no? Y capacite también al usuario, primero a nosotros, a los mediadores, pero también a los usuarios en la creación de materiales digitales. No sé cómo lo ves, Elisa. Sí, estaba, como me he perdido un poco de chat, estaba un poco haciendo un seguimiento en lo que tú charlabas y seguro que algún detalle me he perdido de tu hilo de conversación mientras mandaba las infografías. Bueno, yo creo que nuestras opiniones siempre están muy alineadas, ¿no, Luismi? Entonces, me parece, a propósito de la pregunta que nos hacían desde Valdeluz Lleves, que quizá más que supongo que estoy alineada contigo, te digo, porque justo en este momento de confusión que me ha generado la tecnología, lo mismo he perdido un poco. Más que desarrollar, sobre todo creo que es interesante prescribir los mejores contenidos. Supongo que más o menos tus orientaciones iban por ahí, que no quiere decir que no pueda ser interesante hacer algún desarrollo y trastear un poquito con la tecnología, pero al final desarrollar una app es complejo, ¿no? Está por una parte el aparato textual, que dependiendo del contenido que sea, bueno, pues puede ser más o menos fácil de desarrollar, pero está el apartado gráfico, que normalmente pues requiere de ciertas habilidades que no todos poseemos. Está el apartado tecnológico, que también a lo mejor podemos contar con alguien en el equipo en el que se defienda, pero tiene también su complejidad. Pero luego hay otra serie de mecanismos interesantes, bueno, desde otra serie de partes del contenido digital, como pueda ser el audio, etcétera, etcétera, que también requieren de una mano creadora o de por lo menos algún banco de recursos en los cuales localizar ese contenido disponible para su uso, bueno, pues una serie de habilidades que, como digo muchas veces, en un equipo son difíciles de reunir y son proyectos que son bastante costosos, ¿no? Para que os hagáis una idea, más o menos pues un desarrollador puede tardar a ver, por supuesto, como en todos los sectores, hay gente a la que le ha ido muy, muy bien y hay gente que le ha ido muy, muy mal, pero a lo mejor una media de 5 o 7 años en rentabilizar un proyecto de desarrollo de una aplicación. Entonces, es laborioso, es complicado. Pero promocionar y seleccionar contenidos, yo creo que sí, y no solo dentro de vuestro pequeño ecosistema, sino como planteabais también pues compartirlos, ¿no? A través de canales como pueda ser Apteca o cualquier otro canal que se abra más al mundo y que dentro de esos 350 recursos u otros que vosotros podáis tener identificados, pues nos vaya dando cuenta de ellos, ¿no? Porque no son fáciles de localizar, por mucho que lo parezca, porque no tienen mucha difusión. El sector editorial
es bastante reticente, el sector editorial tradicional es bastante reticente al desarrollo de este tipo de contenidos y bueno, pues los canales habituales a través de los cuales recibimos información sobre contenido editorial pues no suelen dar publicidad a este tipo de propuestas porque no vienen normalmente de los editores tradicionales, vienen de pues, creadores, desarrolladores o diseñadores o con inquietudes en este sentido, pero en muchos casos son proyectos pues, más profesionales o más modestos, ¿no? que los que puede brindar a lo mejor una estructura editorial con cierta trayectoria o con cierta consolidación. Preguntaba Lucía Domínguez que cómo vemos a ver, que no me pierda. El préstamo de dispositivos con contenidos digitales. Depende mucho de la biblioteca o del entorno en el que se desarrolle. A ver, los dispositivos se han sido concebidos para su uso personal, con lo cual cuando estableces un sistema de préstamo de dispositivos es bastante laborioso porque implica que cada vez que prestas el dispositivo lo tienes que personalizar y optimizar para que no haya fisuras en la seguridad y en la seguridad del usuario, ¿no? en que no quede nada de rastro de los contenidos que haya podido utilizar o de las contraseñas que haya podido utilizar mientras ha tenido el dispositivo. Entonces hay que resetearlos cada vez que te lo devuelven y lo tienes que volver a prestar y volver a cargar el contenido. Entonces es bastante laborioso, pero sí que puede haber contextos en los que pueda ser interesante visitar los dispositivos, ¿no? Yo hace tiempo he conocido algunas experiencias de club de lectura en el que a lo mejor una biblioteca tenía 4 o 5 dispositivos que no sabían muy bien qué partido sacarles, elaboraron una selección de contenidos digitales interesantes para los miembros de ese club de lectura y se lo prestaban a los chicos durante un periodo relativamente largo por la complejidad que entraña, ¿no? el optimizar y el ponerlos a su disposición. A lo mejor pues durante un trimestre, un cuatrimestre, 4 o 5 miembros del club tenían ese dispositivo con esos contenidos cuidadosamente seleccionados y de especial interés, que a lo mejor conllevaban algún coste que asumía la biblioteca, y en el siguiente trimestre o cuatrimestre otros 4 o 5 miembros del club tenían esos dispositivos y así sucesivamente. Entonces, depende un poco del contexto, porque no es fácil gestionar un servicio de préstamos de dispositivo. A ver, no es fácil, es un poco laborioso, no es que sea tampoco muy difícil, pero sí que es cierto que hay que borrarlos enteros y volverlos a llenar antes de prestárselo bueno, pues, para que sean seguros, ¿no? Para el usuario. Además, en el caso del público infantil y juvenil eso es especialmente importante, como sabéis. Desde la Biblioteca León Gil de Cabanilles del Campo nos preguntan si APPTECA tiene algún respaldo institucional a nivel de administración local, estatal o somos una gestora cultural privada. Como hemos comentado, APPTECA surge de la inquietud de unos profesionales que ya estábamos en contacto y fue una iniciativa de Elisa Yuste, de la consultoría de Elisa Yuste, y se desarrolla conjuntamente con el grupo Electra, que es un grupo constituido por profesores de la Universidad de Salamanca, del Departamento de Biblioteconomía y Documentación. En ese sentido es un conjunto de iniciativa privada más ese respaldo de la Universidad de Salamanca, sin otro mayor soporte, ¿no? Para su desarrollo. Es un proyecto sin ánimo de lucro y bueno, pues yo creo que se mantiene por la ilusión y el tiempo que le dedicamos los miembros del equipo, ¿no? Todos tenemos ese interés desde hace tiempo en darle visibilidad a esos contenidos y bueno, pues ahí vamos cada uno con los ratos que puede ir sacando, descargándonos alguna app, echándole un vistazo. La herramienta que tenemos de análisis, si no recuerdo mal, tiene como 32 indicadores, lo cual entre que te lees un poco, te revisas un poco el contenido y luego más o menos vas atendiendo a todos los parámetros que vamos analizando para crear las fichas que van por detrás del recomendador, pues nos lleva nuestro tiempito y bueno, pues vamos haciéndolo poco a poco. Ahí está, a disposición de todo el mundo. Me gusta recalcar que es una iniciativa sobre todo personal / profesional y que no recibe apoyo económico de ninguna institución en concreto, porque eso también nos da mucha libertad, ¿no? Y nos hace que el tipo de contenido que seleccionamos y que prescribimos, bueno, pues o sea, sea el que nosotros estimamos que tiene una cabida y un interés dentro del recomendador, ¿no?
Entonces, trabajamos con mucha libertad en ese sentido. Hay varias preguntas también en relación con las búsquedas en la herramienta. Pgarat habla si se puede preseleccionar según el dispositivo. También hay alguien más que comenta: las bibliotecas públicas de Soto del Barco también hablan si se puede filtrar por dispositivo de descarga, Apple, Android, o si se puede filtrar por aplicaciones gratuitas o de pago. Y no sé si me queda alguna en relación también con las búsquedas de la herramienta, pero bueno, sí. Sí, se puede. El filtro de Android y iOS creo que está ya implementado. Y si no, nos lo vamos a tomar nota, porque eso es algo que por supuesto no tiene problema ninguno y que lo hemos comentado bastantes veces. Y creo que está ya visible. Por supuesto que tenemos ese filtro y no estaba visible en primera instancia, pero luego sí que vimos el interés. Respecto al tema del precio, no, porque los precios dentro del mundo de las apps son muy dinámicos. Entonces, a lo mejor, pues con motivo de Halloween, eClassics brinda la posibilidad de descarga de Sleepy Hollow gratis, ¿no? Entonces, claro, tendría por nuestra parte una tarea de seguimiento de los precios increíbles, o a lo mejor hay algún desarrollador que de repente hace un bundle con todas las apps de la oruguita glotona, y entonces eso pues tiene un precio diferente. Entonces, no, nosotros sobre todo ponemos la mirada en el contenido, buscamos que el contenido tenga algún interés para el público infantil y juvenil, con toda la amplitud y con toda la diversidad a la cual este público responde. Quiero decir que es una selección amplia, que atiende a recursos amplios, y el tema del precio nos parece que, bueno, además también somos bastante defensores de que estén un poco en un segundo plano, ¿no? Porque, bueno, también los libros tienen su precio y no se cuestiona, y muchas veces cuando hablamos de aplicaciones, pues estamos un poco con la mentalidad de que en el ecosistema digital hay mucho contenido gratuito, y lo hay, por supuesto, y hay mucho de ese contenido gratuito que es interesante, pero al final también yo creo que hay que defender que los creadores de contenidos digitales pues puedan, por decirlo de alguna manera, vivir de ello, o por lo menos intentarlo, ¿no? Vivir me imagino que a la mayoría les resultará un poco complicado, pero sobre todo es que sería muy complicado seguirlo. Tienen precios distintos en función del país. Esta herramienta, aunque la hemos creado desde aquí, tiene un enfoque global, porque la red no tiene fronteras. De hecho, pues como habéis podido ver, prescribimos aplicaciones no solo en español, sino en muy variadas lenguas. Por supuesto, en las más habituales, más allá de las lenguas del Estado, pues el inglés, el francés, etcétera, etcétera, pero en principio prescribimos contenidos en cualquier idioma, con lo cual pues el saber si esta app aquí cuesta X y en Francia cuesta Y y en Inglaterra cuesta H sería incontrolable, ¿no? Entonces, no, sí que hacemos de vez en cuando limpiezas para quitar los botones a las tiendas de las aplicaciones que dejan de estar disponibles, ¿no? Porque, como sabéis, este es un mundo que se mueve muy, muy rápido, y hay veces que a lo mejor con la actualización de determinado software hay desarrolladores que no les sale a cuenta o que no pueden actualizar la versión de la aplicación, deja de funcionar, y en ese sentido sí que de tanto en tanto hacemos una revisión para intentar que si alguno de vosotros consultáis una app, pues no os encontréis el enlace a la tienda porque va a estar roto o no va a estar disponible, ¿no? Eso lo hacemos de tanto en tanto, pero el tema del precio es harina de otro costal. Comparte Dolors Madeo respecto a lo que hablábamos antes de los dispositivos, si prestar o no los dispositivos, una solución de trabajo en la propia biblioteca, ¿no? Nos comenta que ellos tienen 4 dispositivos con una selección de apps y que hacen el préstamo en la propia sala, ¿no? Es una forma de dar a conocer las aplicaciones sobre lectura digital y es una opción interesante. Yo creo que el trabajo dentro de la propia biblioteca pública, escolar, con la oferta de apps seleccionadas, ¿no? Y que ponemos a disposición de los usuarios a través de tablets, es una opción muy, muy interesante. Comenta Mar si hay algún dispositivo incompatible. Hay algunas aplicaciones, muy poquitas. Bueno, hay algunas aplicaciones que solo están para iOS y otras que solo están para Android. Nosotros, la verdad es que el porcentaje yo diría que es mínimo.
en general casi todas las aplicaciones nos las encontramos disponibles para iOS y para Android, ¿vale? Pero sí que puede haber algún caso en la que solo esté para dispositivos iOS. También hay algún caso excepcional en el que a lo mejor solo está para tablets iOS. En el caso de los Android, si está para Android, normalmente no hay ningún problema y se puede descargar tanto en una tablet como en un teléfono. En el caso de las tabletas de Apple, sí que en algún caso hay alguna app que solo está disponible para iPad, pero no es muy habitual, son las mínimas. No son compatibles con los lectores, los dispositivos para la lectura digital, con los e-readers. Entonces, son un tipo de contenido diferente que se instala en teléfonos, en tabletas, fundamentalmente, y tampoco son compatibles hoy por hoy en su mayoría con los asistentes domésticos, aunque algunos desarrolladores sí que están empezando a hacer los primeros desarrollos de skills para que a lo mejor una app de cuentos que funciona en las tablets o en los teléfonos también las puedas disfrutar a través de tu Alexa o de tu Google Home, pero por ahora es un tipo de desarrollo diferente y no todavía hay ejemplos muy concretitos, no tenemos todavía mucha oferta. Hay un comentario de MHRV 2013 que dice que no hay ningún documento de historia para adolescentes. El espectro, nosotros abarcamos el espectro temático amplio. Y como ha comentado Elisa, yo creo que una de las contribuciones de las aplicaciones para niños y jóvenes no solo es el aspecto literario y de ocio, sino también las apps de contenido informativo. Hay apps sobre anatomía, sobre conceptos relacionados con la naturaleza, con la sociedad o con la música, que aportan una capacidad de transmisión muy interesante y explotan la tecnología en favor del conocimiento, pues eso, de las partes que componen el cuerpo, de poder montar y quitar capas de músculos, de huesos, de órganos, ¿no? Pero ciertamente no todas las materias tienen los mismos desarrollos, ¿no? La amplitud. En cuanto a historia, sí que presente en la Appteca, ligado a la historia, hay productos literarios, como una de las pantallas que ha enseñado Elisa antes, que al modo de el Ministerio del Tiempo, ¿no? Creo que es el de Luna, ¿no? Que son aproximaciones a distintas épocas de la historia, pero a través de la ficción, ¿no? En este caso. La colección Luna es un proyecto de Oxford University Press. Ellos son los responsables también de otro proyecto editorial que ha funcionado muy bien dentro de los institutos, que es Odio el Rosa, que son obras transmedia. En el caso de Luna, lo que hace es complementar la lectura del libro con un montón de contenidos digitales disponibles en la página web de la colección y con una app de chat stories. Entonces, la app es normalmente las propuestas editoriales con contenido en papel, la aplicación es gratuita. Si tú adquieres el libro, la descarga de la aplicación es gratuita y complementa de alguna manera la lectura, en este caso incorporando avisos dentro del libro para que abras la app y puedas ver conversaciones secretas entre los personajes, puedas darles una llamada perdida, escuchar algún mensaje que te tengan que hacer llegar y demás. Entonces, la colección aborda contenidos de la asignatura de historia y entonces cada volumen gira en torno a contenidos curriculares que tienen que ver con un periodo de la historia. Es para chavales de primaria a partir de 9 años, pero dependiendo de los niveles de conocimientos de los chicos, no deja de ser una historia entretenida y demás, un poco mezclada con la aventura y el misterio, y podría ser interesante para chavales de más edad. Yo cuando me la presentaron, lo comento siempre con todo mi cariño porque respeto mucho al equipo que la ha desarrollado y ya los conozco desde hace muchos años y he analizado sus productos desde hace muchos años. Cuando me la presentaron, al principio me pareció un poco pupurri, digo, madre mía, libros que son una aventura, que hablan de historia, que tienen una app, que son chat stories, y dije, ¡puf! No sé yo por dónde va a hacer aguas esto. Y sin embargo, bueno, creo que es una propuesta que es juguetona, que es entretenida, que funciona bien y que está bien, ¿no? Al final es muchas veces acercarte a cada una. Pero como comentaba Luismi,
el tratamiento de los temas es muy irregular. También nos pasa en la producción para libros, ¿no? Y eso que ahora, en los últimos años, como la literatura infantil y juvenil le ha ido muy bien, pues poco a poco se ha ido diversificando, pero yo que sé, hace 10 años, yo me acuerdo que dentro de la franja de 8, 11 años, más allá del espacio y los dinosaurios, casi que no encontrabas, y los transportes, casi que no encontrabas ningún libro de no ficción, ¿no? Ninguna obra de no ficción. Entonces sí que es cierto que el tratamiento, las temáticas pues son muy regulares. Hay contenido de no ficción, pero en lo que respecta, perdón, bastante de ficción, en lo que respecta al contenido de no ficción, hay algunas materias que estoy segura que, vamos, que estamos seguros que no están representadas, pues porque no, o bien porque no hay o porque no la hemos localizado, ¿no? Pero bueno, ya es mucho tiempo de rastreo y es fácil que probablemente pues no haya una oferta que responda a esa temática, ¿no? Plantea también Pegarat que le preocupaba si se agrandaría la brecha digital a nivel social, ¿no? Pues es que el tema está ahí, no creo que se agrande más, yo creo que es una realidad también aplicable al papel, ¿no? Esas diferencias que hay entre las casas en las que hay entre 10 y 50 libros o las que tienen más de 200 o más de 500, que los resultados académicos de los chavales pueden ser 3 veces superiores, ¿no? O sea, es una realidad y en este caso, pues probablemente también si se hicieran estudios de chavales que consumen contenidos digitales que les exigen poner en marcha algunas habilidades de lectura digital o de búsqueda de contenido, de discriminación o de interacción, etcétera, pues probablemente tenga también una repercusión, ¿no? Sobre todo, ya no es tanto este tipo de contenidos, sino el que bien dentro del ámbito doméstico, del ámbito escolar, les formen en el uso de dispositivos digitales, ¿no? No es algo solo para consumir información de manera pasiva, sino puedes buscar, puedes subrayar, puedes escribir anotaciones, compartirlas, bueno, pues todas las funcionalidades para la lectura enriquecida que brindan los dispositivos u otros usos, ¿no? Entonces, al final, la formación, el AMI, ALFIN, llamémoslo como nos parezca, es importante y es necesaria y si no, los chavales no la tienen, pues obviamente la brecha se agranda, pero vamos, con los niños y con los no tan niños, ¿no? Es un poco por lo que se producen coyunturas o dramas como los que provocan las fake news, entre otras cosas, ¿no? Al final es importante formarse en digital, ¿no? Yo creo que también muchas veces nos confiamos en que los dispositivos digitales son muy intuitivos, no. Es que para aprender a leer en digital, ¿sabes? Por ejemplo, a un niño, a un bebé, y digo un bebé, aunque mucha gente se escandaliza cuando hablo de bebés sin tecnología, porque es la realidad que hay en las calles, bebés con teléfonos viendo vídeos, y como la hay, pues buena gana de negarla. Entonces, a un bebé le puedes poner un vídeo de YouTube con una canción o con una pequeña historia y la puede disfrutar perfectamente, se entere más o menos de lo que está pasando, pero bueno, los estímulos visuales, puede seguir incluso la secuencia, disfrutar de la música, etcétera. Pero si tú a un niño a un bebé le das un libro y no estás con él para leerlo, no lo va a saber leer. Pero es que si le das un libro y no le enseñas por dónde se abren por dónde se pasan las páginas y qué es lo que tiene que hacer, pues jugará con él, ¿no? Y se lo meterá en la boca y hará lo que se le ocurra, pero no va a poder leer la historia. Entonces requieren también de una formación y de un acompañamiento para que los chavales aprendan a utilizarlo. ¿No? Son muchas veces, sobre todo los que han sido construidos dentro de ecosistemas digitales, son propuestas complejas que no son nada intuitivas, ¿no? Y como no te pegues un poco con ellas y te molestes un poco en ver las funcionalidades que te brindan o las opciones que te brindan, no es nada fácil, ¿no? Es como los libros de leer tu propia aventura. Pues si vas a la página 32, si quieres que pase la puerta, que vaya a la 32, y si no quieres que pase la puerta, que vaya a la 56. Pero claro, dentro de un contexto digital, a lo mejor las opciones que le ofrecen al lector son cientos y cientos, ¿no? Entonces ya no es tan fácil descubrirlas todas, ¿no? Entonces, bueno, sí que requiere de una formación, ¿no? Y si no la tienen, pues ahí el problema estará ahí, pero también lo está en papel. Claro, yo creo que una de las cuestiones que también pone de manifiesto la situación actual de confinamiento y este sprint en la transformación digital en el campo de la educación, pongo directamente por caso, es eso, ¿no? Es la diferencia entre hogares que tienen acceso a dispositivos y familias que pueden ser soporte, que pueden ser apoyo y otras que no. Porque es obvio que la capacitación, y en los últimos informes de la Unión Europea
nos sitúan por debajo de la media en la capacitación digital de los ciudadanos. Yo creo que ahí el papel de las bibliotecas escolares es fundamental como espacios de compensación de estas diferencias, y precisamente lo que la biblioteca escolar y la biblioteca pública, un reto que tenemos es precisamente mitigar, hacer que esas diferencias sean las menos, ¿no? Siendo escaparates de todo tipo de lecturas, de todo tipo de dispositivos, ofreciendo ese tipo de materiales impresos, digitales, y, como comenta Elisa, también trabajando activamente en la formación, ¿no? En nuestra formación primero, en mejorar nuestras competencias y también en hacer crecer a los lectores, a los escritores, en ese entorno híbrido, ¿no? En el que hay que desarrollar hoy la lectura y la escritura, que eso es innegable, ¿no? Creo que ahí las bibliotecas tenemos mucho que hacer, y esa labor de compensación es uno de los elementos esenciales de nuestro trabajo. Me parece muy importante el no perder esa cuestión, ¿no? Esa inquietud que comenta Garat. Sí. Bueno, hemos llegado a las 12, creo que tenemos que despedirnos. Comentaban en última instancia, se nos puede haber escapado alguna pregunta, así que bueno, os invitamos a contactarnos a través de correo electrónico, a través de las redes, estamos en todas partes, ¿no? En Twitter, en Facebook, en LinkedIn, con toda confianza, de verdad, escribirnos si necesitáis alguna cosa o si os ha quedado alguna duda, porque entre medias de a lo mejor de los comentarios que habéis mandado se nos ha escapado alguna pregunta. Comentaba una de las personas que me está siguiendo si teníamos algún por dónde empezar, ¿no? El por dónde empezar era esa infografía que hemos compartido con vosotros, que es un resumen muy básico sobre un poco el planteamiento de las aplicaciones, el planteamiento de la selección, el planteamiento del control parental bien entendido, etcétera, etcétera. Y si queréis pues que os traslademos o compartamos con vosotros con más bibliografía o más información para valorar la puesta en marcha de algún tipo de servicio de estas características, o elaborar una pequeña selección para vuestros usuarios, o a nivel más doméstico, ¿no? Unos papás o unas mamás, pues os invitamos a contactarnos bien a través de Apteca o bien a través de cualquier red social en la que nos encontréis para poder atenderos. Será un placer. Esto es un trabajo y estamos encantados de poderle sacar partido, con lo cual no os cortéis y escribidnos, y en todo lo que os podamos ayudar lo haremos de mil amores. En la página tenéis los enlaces a nuestro correo, y bueno, estamos, como dice Elisa, en las redes a vuestra disposición. Desde luego que ha sido un placer el compartir este tiempo, y más en las circunstancias en las que estamos, ¿no? En las que, bueno, pues estamos aislados y pierdes un poquito la perspectiva, y estos espacios de diálogo, de intercambio, reavivan, ¿no? Ese sentir de que juntos tenemos fuerza, juntos tenemos la oportunidad de revertir esta situación concreta en la que controla esta situación concreta en la que estamos de pandemia, pero también hacer posible que con nuestro trabajo en la casa, en la escuela, en la biblioteca, construyamos una sociedad más equilibrada. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra atención, y nos vemos en las redes. Muchísimas gracias. Cuidaros todos.